Tomé el abrigo de mi nuera en la tintorería y el dueño, un señor al que conocía desde hacía décadas, me hizo una seña urgente con la mano para que me apartara del mostrador. Señora Aurelia. Encontré esto en uno de los bolsillos, susurró entregándome una pequeña bolsita de plástico. Tiene que sacar a esos niños de la ciudad hoy mismo. Su voz vibraba con un miedo que no supe interpretar de inmediato. En ese instante no imaginaba que estaba a punto de destapar algo tan oscuro que fracturaría a mi familia para siempre. El calor espeso de aquella tarde de diciembre se mezclaba con el olor a asfalto caliente mientras avanzaba por la avenida principal. Las bolsas del mandado me jalaban los brazos y sentía cómo el sudor me bajaba por la columna. El ventilador de un puesto cercano giraba despacio, moviendo apenas el aire abrasado. A lo lejos apareció la tintorería del señor Beltrán, su letrero descolorido golpeando el muro cada que el viento se colaba por la esquina. Busqué en mi bolso el papel amarillento que mi nuera Mireya me había dejado por la mañana. Suegra, ¿puede pasar por mi abrigo beige? No tendré un minuto libre. Hoy me pidió mientras se acomodaba el maquillaje frente al espejo, sin realmente mirarme. Acepté sin pensarlo un favor más para la esposa de mi hijo. Al entrar el timbre de la puerta, tintineó y una ráfaga de vapor tibio y suavizante me envolvió. El señor Beltrán, hombre mayor de lentes caídos y manos curtidas por años de trabajo, tomó la nota sin levantar mucho la mirada. A ver, señora Aurelia. Ya se lo traigo, murmuró. Mientras aguardaba observé el reloj oxidado de la pared. Pasaban de las 5. Tenía que regresar para preparar la cena de mis nietos Mateo y Alma de 7 y 5 años. Mi hijo Bruno no saldría de la oficina hasta tarde, y Mireya siempre estaba envuelta en reuniones que yo jamás comprendía del todo. El señor Beltrán volvió con el abrigo cubierto en un plástico brillante, pero no me lo entregó. Miró hacia la calle, hacia el interior de la tienda, como si temiera que alguien nos vigilara. Señora Aurelia, dijo apenas moviendo los labios, necesito mostrarle algo. Antes de que pudiera contestar, me tomó del brazo con un apretón frágil pero decidido y me llevó detrás de una cortina que separaba el área de lavado. El retumbar de las lavadoras hacía vibrar el suelo como un eco lejano de advertencia. Encontré esto cuando revisaba los bolsillos, murmuró, mientras sacaba una bolsita de un cajón. El corazón me golpeó el pecho cuando vi su contenido, una fotografía de mis nietos jugando en el patio de mi casa. Pero lo que me heló la sangre fueron los círculos rojos gruesos y torcidos marcados alrededor de sus rostros, trazos que parecían hechos con rabia o intención. Al lado había un comprobante de transferencia con una cifra imposible, una cantidad que me dejó sin aliento. Cuando vi esto, pensé que mis ojos me estaban fallando, continuó él, con la voz rota por el pánico. Conozco a su familia desde hace muchos años. No podía quedarme callado. Tomé la bolsa, pero mis manos temblaban tanto que casi la solté. Señora Aurelia, usted debe sacar a los niños de la ciudad cuanto antes, insistió con un miedo tan real que se le humedecieron los ojos. Esas marcas no son cosa buena. Ya he visto cosas parecidas en los noticieros. ¿Qué significa eso?, logré decir con dificultad. No puedo afirmarlo, pero esos círculos están relacionados con redes de trata. El aire se volvió pesado, casi irrespirable. Trata de personas. Mis nietos. Sentí que la habitación giraba mientras el ruido de las máquinas se hacía lejano. Váyase antes de que amanezca, añadió él. No le diga a nadie, ni siquiera a su hijo. No sabemos quién está metido en esto. Salí de la tintorería en un estado de aturdimiento total. Las bolsas de compras me pesaban como ladrillos, el abrigo de Mireya estaba doblado sobre mi brazo y la bolsita de plástico ardía en mi bolsillo como una brasa encendida. La ciudad seguía igual, coches pasando, gente volviendo del trabajo, el cielo tornándose naranja, pero mi mundo se había quebrado en silencio. Llegué a casa con el corazón desbocado. Mateo y Alma estaban en la sala viendo caricaturas. Cuando me vieron, corrieron a abrazarme. Abuela. ¿Trajiste chocolate?, preguntó Alma con esa mirada dulce que no conoce el peligro.
ver sus rostros los mismos que alguien había marcado, para quién sabe qué fin me arrancó algo por dentro. Me obligué a sonreír. Sí, mi cielo. Vamos a guardar las cosas y luego comen un poco. Mi celular vibró. Era un mensaje de Mireya. Llegaré tarde. Reunión urgente. Besos. Miré la pantalla. Luego la foto guardada en mi bolsillo. 7 años tratando a esa mujer como una hija. 7 años creyendo que amaba a mi hijo. ¿Cómo podía estar involucrada en algo tan vil? Mientras preparaba la cena, mi mente corría como un caballo desbocado. No tenía coche. Apenas tenía ahorros. ¿A dónde huiría con 2 niños a medianoche? ¿Quién me creería? Si se lo contaba a Bruno, él confrontaría a Mireya. ¿Y si ella estaba metida en algo peligroso? Serví pasta con salsa intentando mantener la voz firme. Abuela, ¿por qué te tiemblan las manos?, preguntó Mateo al ver cómo sujetaba el vaso. Es el cansancio, mi amor, respondí, aunque mi alma gritaba por salir corriendo. Cuando los niños se metieron a bañar, llamé a mi amiga de la infancia severa, que vivía en Tijuana desde hacía años. Necesito tu ayuda, le dije, intentando que mi voz no se quebrara. Es urgente. ¿Puedo quedarme unos días contigo con mis nietos? Ella no preguntó nada. Solo dijo que sí. La confianza de medio siglo no necesita explicaciones. Después pedí un taxi para las 4 de la mañana. A medianoche, mientras los pequeños dormían, empecé a empacar una maleta pequeña, ropa, cepillos de dientes, las medicinas de Mateo, la muñeca favorita de Alma. Todo lo hacía en automático como si mi cuerpo se moviera solo. Tomé el celular y fotografié la evidencia dentro de la bolsa. Era lo único que tenía si todo salía mal. Alrededor de la 1 Bruno llamó. Mamá, dormiré en la oficina. Mañana tenemos un cliente muy importante. ¿Cómo están los niños? Me mordí el labio para contener el llanto. Mi hijo siempre vivía enterrado en el trabajo, confiando en que Mireya y yo sostendríamos la rutina familiar, sin imaginar el abismo que se estaba abriendo bajo nuestros pies. ¿Están bien, hijo? Durmiendo. ¿Y Mireya ya llegó? No. Mandó un mensaje diciendo que tardará. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un hueco pesado, donde pude sentir cómo hervía su frustración. Esas reuniones de ella cada vez son más frecuentes, murmuró antes de colgar. Me senté al borde de la cama dejando que mis ojos se acostumbraran a la penumbra. Los niños dormían profundamente, sus siluetas pequeñas bajo las cobijas parecían tan frágiles, tan confiadas, como si la noche no escondiera nada peligroso. Faltaban 15 minutos para las 4 cuando me acerqué a ellos. Vamos a hacer un viaje sorpresa, mis amores, susurré, ayudándolos a ponerse chamarras sobre los pijamas. ¿Ahora, abuela?, preguntó Mateo frotándose los ojos con torpeza. Sí, cariño. Es una aventura especial. Vamos a visitar a tía Severa en Tijuana. ¿Y mamá?, preguntó Alma, con la voz aún pegada al sueño. Ella sabe que vamos. Nos alcanzará después, mentí, y sentí cómo la mentira se quedaba atorada en mi pecho amarga. El taxi llegó a la hora exacta. Acomodé a los niños en el asiento trasero, abroché los cinturones, metí la maleta en la cajuela. Cuando el conductor estaba por arrancar un par de luces, dobló la esquina. El coche de Mireya. ¡Vámonos!, rápido ordené con un hilo de voz. Mientras el taxi avanzaba por la calle silenciosa, miré hacia atrás. El auto de Mireya se detuvo frente a la casa. En segundos descubriría el vacío. ¿A quién llamaría primero? ¿A Bruno, a la policía o a alguien más? Alguien que no quería imaginar. La carretera a Tijuana se hizo interminable. Alma volvió a dormirse sobre mi brazo con el vaivén del camino, pero Mateo permaneció despierto mirando las luces fugaces de los camiones. Abuela. Estamos huyendo, ¿verdad?, susurró. Me quedé helada. Los niños sienten lo que uno intenta ocultar. ¿Por qué dices eso, mi amor? Porque tienes miedo. Se te ven los ojos. Lo abracé apretándolo contra mi pecho. Solo vamos a visitar a tía Severa. Te va a gustar, ya verás. Pero mientras el taxi cortaba la madrugada llevándonos lejos de una traición que apenas era capaz de nombrar,
Yo sabía la verdad si estábamos huyendo. Y lo hacíamos porque eso era lo único que me quedaba para protegerlos. Todo había comenzado con un abrigo en la tintorería. Llegamos a la casa de Severa cuando el cielo empezaba a teñirse de rosa. Ella estaba esperándonos en el porche envuelta en una bata vieja con el cabello plateado revuelto por el viento del amanecer. En cuanto bajamos, me abrazó fuerte sin decir nada. Era el tipo de abrazo que murmura sin palabras. Estoy aquí. Su casa era sencilla, pero tenía esa calidez que solo construyen los años un jardín trasero lleno de macetas viejas, una cocina que olía a pan dulce y café recién hecho. Llevó a los niños medio dormidos al cuarto de huéspedes, mientras yo me dejaba caer en una silla como si las piernas ya no me sostuvieran. Ahora cuéntame qué pasó, dijo dejándome una taza de café fuerte sobre la mesa. Tú no te irías en plena noche así, nada más. Con las manos temblorosas le mostré la foto que había tomado del contenido de la bolsa de plástico. Sus ojos se agrandaron. Dios mío, Aurelia, eso es... Sí, la interrumpí, incapaz de repetirlo en voz alta. Lo encontré en el abrigo de Mireya. El señor de la tintorería me lo mostró. Dice que debo proteger a los niños. Severa se dejó caer frente a mí con el gesto endurecido. ¿Crees que Mireya está metida en esto? Quizá alguien puso eso en su abrigo sin que ella lo supiera. Negué lentamente. Hay una transferencia de millones. Y ella ha estado rara. Sale mucho. Recibe llamadas que no explica. Siempre con excusas. Mi celular vibró sobre la mesa. Era Bruno. Miré a Severa con pánico. Contesta, me dijo. Actúa normal. No digas dónde estás. Respiré hondo y respondí. Mamá, dijo él con la voz cargada de angustia. ¿Dónde están? Llegué a casa y no hay nadie. Mireya dice que te llevaste a Mella a los niños. Bruno, cálmate. Los niños están bien, estamos a salvo. ¿A salvo de que Renata está desesperada? Ya llamó a la policía. La palabra policía me partió el estómago. Claro que lo haría. Una abuela secuestró a sus nietos. Una narrativa perfecta para convertir la verdad en locura. Bruno, escúchame, dije, obligando a mi voz a no quebrarse. Descubrí algo. Algo terrible. No puedo explicarlo por teléfono. Los están monitoreando. Mamá, me estás asustando. ¿Qué historia es esa, Mireya? Dice que quizá tuviste algún episodio. La insinuación me ardió como sal. Hijo, estoy perfectamente lúcida. Necesito que vengas solo a verme, sin que Mireya lo sepa. Es sobre los niños. Un silencio largo se extendió al otro lado. ¿Dónde estás?, preguntó finalmente con la voz casi rota. No puedo decirlo. Te mandaré la ubicación de un lugar público. Ven solo, Bruno. La vida de tus hijos depende de eso. Colgué con las manos temblando. Severa apretó la mía. ¿De verdad crees que están intervenidos los teléfonos? No lo sé, pero no puedo arriesgarme. Si Mireya está involucrada con gente peligrosa. En ese instante, Mateo apareció en la puerta de la cocina despeinado. Abuela. Tengo hambre. Le sonreí como pude. Vamos a preparar un desayuno rico, tesoro. Mientras Severa hacía hot cakes para los niños, envié a Bruno la dirección de un centro comercial en Tijuana, en la zona de comida a las 2 de la tarde. El resto de la mañana fue un borrón. Traté de sonreír y jugar, pero cada ruido en la calle me tensaba los hombros. Cada coche que pasaba me hacía asomarme a la ventana, esperando lo peor. A la 1:30 dejé a los niños con Severa y tomé un autobús hacia el centro comercial. Elegí una mesa desde donde podía ver todas las entradas. No confiaba en nadie, ni siquiera en mi propia sombra. Pedí un café, aunque el simple olor me revolvía el estómago. Tenía el cuerpo tenso como si todos mis nervios se hubieran cerrado en un solo nudo. Desde mi mesa observé cómo Bruno llegaba 15 minutos antes de la hora pactada. Luz fría caía desde los ventanales marcando las sombras en su rostro. Parecía haber envejecido una década desde que lo vi por última vez apenas 2 días atrás. Ojeras profundas, barba descuidada, hombros hundidos bajo un peso que no sabía poner en palabras.
Cuando sus ojos encontraron los míos, avanzó con paso rápido. Me levanté instintivamente preparada para un abrazo, pero él me sujetó ambos brazos con una fuerza desesperada. Mamá, ¿qué hiciste? ¿Dónde están mis hijos? Están a salvo, respondí en un murmullo firme. Siéntate. Necesito que veas algo. Él obedeció a regañadientes. Saqué mi teléfono y le mostré la foto que había tomado. Esto lo encontré en el abrigo de Mireya. El dueño de la tintorería me lo entregó ayer. Bruno tomó el celular y miró la imagen fijamente. Lo vi atravesar un torbellino emocional, primero enojo, luego incredulidad, después algo más oscuro, algo que no pude descifrar. ¿Qué son esos círculos?, preguntó con la voz casi rota. Según el señor Beltrán, es una marca que usan traficantes de personas. Respiré hondo sintiendo cómo la frase volvía a desgarrarme por dentro. Bruno, creo que Mireya está planeando vender a los niños. Él negó de inmediato, moviendo la cabeza con una violencia casi infantil. No, eso es absurdo. Tiene que haber una explicación. Mireya nunca... Ella ama a sus hijos. Mira el monto de la transferencia, insistí. Millones. Y piensa en su comportamiento. Reuniones nocturnas, viajes repentinos, llamadas que no explica. Vi la duda abrirse paso lentamente en su mirada como una grieta imposible de tapar. Bruno trabajaba horas interminables, confiaba ciegamente en su esposa. Jamás cuestionó sus ausencias cada vez más frecuentes. Aunque fuera cierto, tartamudeó. ¿Por qué huiste? ¿Por qué no viniste a mí primero? El señor Beltrán me advirtió que no confiara en nadie. No sabemos quién está involucrado, Bruno. Si Mireya forma parte de algo más grande. Él se frotó el rostro con ambas manos, intentando procesar una verdad que su mente rechazaba. Necesito ver a mis hijos, dijo finalmente. Necesito comprobar que están bien. Lo están. Pero antes de llevarte con ellos, debemos decidir qué hacer. Si confrontas a Mireya, negará todo. Incluso podría convencerte de que yo estoy loca. Necesitamos pruebas. ¿Qué pruebas?, resopló señalando la foto en la pantalla. Esto puede ser cualquier cosa. Puede habérselo puesto a alguien más. Puede ser un malentendido. Yo esperaba eso. ¿Quién quiere aceptar que la persona con la que comparte la vida es capaz de un acto tan monstruoso, Bruno? ¿Nunca notaste nada extraño? Se quedó callado un largo momento, como si buscara algo entre los recuerdos. Hay una caja fuerte en el closet, admitió al fin. Mireya dijo que era para guardar joyas, pero nunca tuve la combinación, y últimamente he visto movimientos raros en nuestra cuenta conjunta. Transferencias grandes. Sentí mi corazón latir con fuerza. Tenemos que ver qué hay ahí. Mamá, eso sería invadir su privacidad. No podemos solo. Estamos hablando de la seguridad de tus hijos. Lo interrumpí más brusca de lo que pretendía. Si estoy equivocada, me disculparé de rodillas. Pero si tengo razón, ¿podrías vivir sabiendo que pudiste salvarlos y no lo hiciste? Vi cómo sus ojos se llenaban de una lucha feroz, el amor por Mireya, la fe en su familia, contra el miedo visceral por sus hijos. Finalmente asintió. Mireya está en la delegación ahora dando su declaración sobre el secuestro. La casa debe estar vacía. Entonces vámonos. Salimos del centro comercial y tomamos un taxi. Durante el trayecto hacia la ciudad, ninguno de los dos habló. Bruno se perdió en la ventana como si buscara respuestas en el paisaje borroso. Yo en silencio rogaba estar equivocada. Rogaba que todo fuera una terrible coincidencia. Pero lo que sentía en el pecho era otra cosa. Una certeza lúgubre. Los círculos rojos eran una sentencia. El taxi nos dejó a 2 cuadras de la casa. Caminamos rápido por calles que antes conocíamos de memoria y que ahora parecían susurrar amenazas invisibles. La casa de 2 pisos donde Bruno había creado su hogar surgió frente a nosotros quieta, cargada de una calma inquietante. Bruno abrió con manos temblorosas. Dentro todo estaba como lo había dejado la noche anterior, los juguetes de Mateo dispersos sobre la alfombra,
los libros para colorear de Alma en la mesa de centro. Había una quietud extraña en el ambiente, como si las paredes supieran que estábamos a punto de revelar algo que debía permanecer oculto. La caja fuerte está en el closet, dijo Bruno mientras subía las escaleras. Lo seguí. La cama matrimonial seguía desordenada, evidencia del caos de Mireia al descubrir nuestra ausencia. El closet era amplio, la ropa cara de Mireia colgaba impecable de un lado. Del otro, los trajes modestos de Bruno. En el fondo, detrás de una fila de zapatos alineados como soldados, estaba la caja fuerte empotrada. «¿Nunca intentaste abrirla?», Bruno negó. «Mireia siempre ha sido muy reservada con ciertas cosas. Yo lo respetaba». Me acerqué. El panel digital parpadeaba suavemente, como si nos vigilara. «¿Alguna idea del código?» «Ella usa la misma contraseña para casi todo», murmuró. La fecha de nuestra boda. Marcó los números. Nada. Luego probó fecha de nacimiento de los niños. Varios intentos fallidos. Miré alrededor buscando algo. Sobre el tocador había un portarretratos. Mireia aparecía abrazada a un hombre que no era Bruno. Sonreían con demasiada cercanía. «¿Y este quién es?», pregunté. «Ricardo, un colega suyo». ¿Por qué le di la vuelta al portarretratos? En la parte trasera había una fecha escrita a mano, 1208. «Intenta con esto». Bruno abrió los ojos sorprendido. Digitó un 208. Un clic metálico cortó el silencio. La caja fuerte cedió. Dentro había fajos de dinero en distintas divisas, pasaportes falsos para Mireia y para los niños, y un sobre con 3 boletos de avión solo para ella y los pequeños. El nombre de Bruno no aparecía por ninguna parte, pero lo que me dejó helada fue una carpeta gruesa. Bruno la abrió. Dentro había más fotos de Mateo y Alma. Y esta vez no estaban jugando. Eran fotos tomadas desde lejos, desde la sombra, como si alguien los hubiera estado siguiendo. En todas las fotografías aparecían aquellos círculos rojos marcados con rabia alrededor de los rostros de mis nietos, y junto a ellas un documento que tenía la estructura de un contrato. Los montos eran tan altos y los términos tan retorcidos que sentí un vuelco en el estómago. «Dios mío», susurró Bruno antes de desplomarse de rodillas. Ella iba a venderlos. Me incliné y posé una mano en su hombro, sin encontrar palabras capaces de aliviar un golpe así. ¿Cómo se consuela a un hijo que acaba de descubrir que la madre de sus hijos planeaba entregarlos como mercancía? De pronto escuchamos el sonido de un vehículo estacionándose frente a la casa. Ambos corrimos hacia la ventana. Allí estaba Mireia, bajando de un auto que no reconocíamos. A su lado, un hombre alto, vestido con traje oscuro. «Es él», murmuró Bruno con la voz cortada. «Ricardo». De inmediato, mi hijo fotografió el contenido de la caja fuerte con su celular. Tomamos algunos documentos clave y volvimos a cerrar la caja dejando todo igual. «Salgamos por atrás», le dije en un susurro urgente. Bajamos las escaleras sin hacer ruido. Desde la ventana de la cocina pude ver a Mireia y a Ricardo entrando por la puerta principal, discutiendo con voces tensas. «Tenemos que encontrarlos», decía Mireia fuera de sí. «La transferencia ya fue hecha». «Cálmate», respondió Ricardo. «Los encontraremos. Tu suegra no puede haber ido lejos con 2 niños». Bruno me apretó el brazo con tanta fuerza que casi solté un gemido. Su rostro estaba cenizo, los labios temblando. Fue la primera vez que vi a mi hijo completamente quebrado. Salimos por la puerta trasera ocultándonos detrás de la cerca viva hasta llegar a una avenida llena de tráfico. Ahí tomamos un taxi rumbo a Tijuana. El viaje transcurrió en un silencio denso. Bruno revisaba las fotos compulsivamente como si aún no pudiera asimilarlo. Finalmente habló. «Tenemos que ir a la policía. No podemos entrar en cualquier delegación», respondí. «Si Mireia forma parte de una red grande, no sabemos quién puede estar comprado. Necesitamos a alguien confiable». Bruno asintió frotándose el rostro. «Tengo un amigo de la universidad, Roberto. Ahora es delegado en Tijuana. Lo llamaré». La llamada fue corta.
Bruno solo dijo que se trataba de una emergencia familiar. 2 horas después, llegamos a la ciudad. En vez de regresar a la casa de Severa, fuimos directo a un café pequeño en el centro. Roberto ya nos esperaba. Era un hombre fuerte con barba entrecana y ojos que parecían leerlo todo. Bruno saludó abrazándolo. ¿Cuánto tiempo? Gracias por venir, respondió mi hijo con voz cansada. Nos sentamos en una mesa apartada. Bruno le mostró las fotos de la caja fuerte y le relató todo. Vi cómo el rostro de Roberto se endurecía con cada detalle. Esos círculos rojos, dijo al fin, son la firma de una red internacional de tráfico humano. Llevamos años investigándolos. Son escurridizos, casi imposibles de atrapar. ¿Y ahora qué hacemos?, pregunté, sintiendo un frío que me trepaba por la espalda. Ahora debemos actuar con extremo cuidado, respondió Roberto. Si lo que dicen es cierto, Mireia y Ricardo no son más que piezas menores. Podríamos llegar más arriba si jugamos bien nuestras cartas. ¿Y mis hijos?, preguntó Bruno con la voz hecha trizas. Los niños deben permanecer escondidos. No pueden volver a la casa ni quedarse en un sitio evidente. Le conté sobre Severa. Roberto asintió. Por ahora es el lugar más seguro, pero voy a asignar a una oficial encubierta en la zona solo por precaución. Salimos del café con un plan claro. Roberto movería un pequeño equipo de confianza para vigilar a Mireia y a Ricardo. Bruno se quedaría conmigo y los niños en casa de Severa. Yo tenía que mantenerme firme. Cuando regresamos, Mateo y Alma corrieron hacia su padre. Bruno los abrazó con tanta fuerza que casi temí que no los soltara nunca. «Papi, ¿por qué lloras?», preguntó Alma tocándole la mejilla. «Porque estoy muy feliz de verlos», respondió él obligándose a sonreír. Esa noche, cuando por fin los niños se quedaron dormidos, nos sentamos en la cocina, Bruno, Severa y yo. La realidad cayó sobre nosotros como una losa. «¿Cómo no lo vi?», murmuró Bruno, aferrado a una taza de té frío. Todas las señales estaban allí. «Tú la querías», respondí suavemente. «A veces el amor nos vuelve ciegos». Severa puso más agua a calentar. «Lo importante es que lo descubrieron a tiempo», dijo. «Ahora deben ser fuertes por los niños». Bruno asintió, pero en sus ojos había una herida que tardaría años en cerrar, si es que cerraba. No era solo la traición de Mireia, era saber que la madre de sus hijos había estado dispuesta a venderlos. Aquella noche en la sala improvisada como cuarto no pude dormir. Recordé cada momento con Mireia, las comidas familiares, los cumpleaños, las risas compartidas. ¿Había sido todo una farsa o cayó en la tentación de una vida llena de dinero y promesas vacías? ¿Cómo les explicaríamos a Mateo y Alma la verdad? Algún día miré por la ventana. Allí en la esquina, una patrulla discreta. La oficial enviada por Roberto. Sentí un destello de gratitud en medio del caos. Me quedé dormida, por fin vencida por el agotamiento. Pero desperté de golpe con el sonido del teléfono. Un número desconocido. Con el corazón acelerado respondí en un susurro para no despertar a nadie. «Hola». La voz de Mireia llegó fría, afilada como un cuchillo. «Aurelia, sé que tienes a mis hijos». Me quedé inmóvil con la respiración atrapada en la garganta. ¿Cómo consiguió mi número?, pensé. Había cambiado la tarjeta del celular, había hecho todo para no ser localizada. Del otro lado, la voz de Mireia siguió fría y segura. «No sirve de nada fingir. Estoy llamando para proponer un trato». «¿Qué tipo de trato?», pregunté mientras me deslizaba hacia el porche, cuidando que ningún ruido despertara a los demás. «Tráeme a los niños mañana, sin policía, sin Bruno, solo tú y ellos. A cambio garantizo que nada te pasará». Sentí que la sangre me ardía como si mis venas se hubieran encendido, y si no acepto, hubo una pausa corta, casi calculada. «Entonces no puedo garantizar la seguridad de nadie, ni la tuya, ni la de Bruno, ni siquiera la de los niños. Hay gente poderosa involucrada, Aurelia, gente que no tolera interferencias». Intenté que mi voz no sonara destrozada. «¿Cómo sé que no nos matarás apenas entregue a los niños?». Mireia soltó una risa vacía, áspera, desprovista de humanidad. «¿De verdad crees que quiero matar a mis propios hijos?
Son demasiado valiosos para eso. Valiosos como mercancía, escupí con amargura. Negocios son negocios, Aurelia. Tengo una deuda que pagar, y esta es la única salida. Su tono no tembló ni un segundo. Plaza Central de Tijuana. Mañana al mediodía. Ven sola con Mateo y Alma. La llamada terminó sin despedida. Me quedé en el porche oscuro temblando con el aire frío de la madrugada golpeándome la piel. La oficial de la patrulla asignada encendió brevemente la luz, como un aviso silencioso de que seguía ahí observando. Entré de nuevo y desperté a Bruno. Su rostro empalideció al escuchar cada palabra de la llamada. Voy a llamar a Roberto ahora mismo, dijo sin vacilar. Roberto llegó menos de una hora después, acompañado de 2 agentes encubiertos. Nos reunimos todos en la cocina bajo la luz tenue de una lámpara antigua, mientras los niños dormían sin saber el peligro que los cercaba. Esto puede jugar a nuestro favor, dijo Roberto pensativo. Podemos usar este encuentro para atraparlos. Es demasiado arriesgado, protesté, sintiendo que el corazón se me iba a salir del pecho. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si los niños se lastiman? No llevaremos a los niños de verdad, explicó Roberto. Montaremos una trampa. Usted irá al lugar acordado, pero con 2 agentes disfrazados de Mateo y Alma. En la plaza habrá equipos por todos lados. Bruno se pasó la mano por el cabello, la angustia marcada en cada línea de su rostro. ¿Y si lo notan? Por eso debemos planearlo todo al detalle, respondió Roberto. Tiene que ser convincente sin ponerla a usted en peligro. Hablamos hasta que el cielo empezó a aclararse. El plan era arriesgado, sí, pero era lo único que teníamos. Cuando Roberto y su equipo salieron para preparar la operación, fui a ver a Mateo y Alma, que despertaban con ojos somnolientos. Buenos días, abuela, murmuró Mateo. Vamos a volver a casa hoy. Me senté a su lado y acaricié su cabello. Aún no, mi vida. Nos quedaremos unos días más con tía Severa. Pero quiero mis otros juguetes, reclamó Alma, abrazando su muñeca con fuerza. Pronto, mi cielo. Pronto. Bruno entró entonces forzando una sonrisa para disimular el terror. Nuestros ojos se cruzaron por encima de las cabezas de los niños, un pacto silencioso de resistencia. El día avanzó con lentitud insoportable. Severa entretuvo a los pequeños con juegos y cuentos, mientras Bruno y yo recibíamos las últimas instrucciones de Roberto. A las 11 llegó el momento de prepararme. Me vestí como cualquier mañana en que saldría con mis nietos, jeans, blusa sencilla, el cabello recogido. Roberto me había dado un dispositivo de escucha escondido como un botón. Antes de salir abracé a Mateo y Alma con más intensidad que nunca. La abuela va a arreglar unas cosas y vuelve pronto, prometí tragándome las lágrimas. Pórtense bien con papá y con tía Severa. Subí al coche policial disfrazado acompañada por 2 agentes vestidos como mis nietos. ¿Se encuentra bien, señora?, preguntó la oficial que conducía. Sí, mentí sintiendo el corazón retumbar como un tambor en mi pecho. La plaza central estaba tranquila. El sol de mediodía caía vertical y una brisa ligera movía las hojas de los árboles. Había madres con niños, ancianos en los bancos, gente pasando con prisa rumbo al trabajo. Entre ellos, agentes encubiertos, el vendedor de palomitas, la mujer con un perro, el hombre del periódico. Me senté en un banco, los 2 agentes niños a mi lado. 5 minutos para el mediodía. Todo va a salir bien, susurré para mí, como un mantra. Entonces la vi. Mireya entró con la elegancia de siempre, cabello impecable, lentes oscuros, labios tensos. A su lado, caminaba Ricardo vigilando en todas direcciones. Mi corazón martilló con fuerza cuando se acercaron. Mireya se detuvo a unos metros analizando a los niños falsos. Por un instante temí que descubriera el engaño. Aurelia dijo con esa dulzura falsa que ahora sabía venenosa. Qué bueno que decidiste ser razonable. Se acabó, Mireya, respondí manteniendo la voz firme. Lo sé todo. Ella sonrió. Esa sonrisa que antes parecía encantadora ahora era la mueca de un depredador. ¿Qué crees que sabes? Sé sobre la red. Sobre los planes para vender a Mateo y Alma.
Encontramos la caja fuerte. Un destello de pánico cruzó sus ojos. Imaginación tuya, Aurelia. Siempre tan dramática. Se inclinó un poco. Niños, vengan con mamá. Los agentes niños dudaron siguiendo las instrucciones. Ricardo dio un paso impaciente. Basta, tómalos. El comprador está esperando. Entonces todo ocurrió de golpe. Roberto y su equipo surgieron desde distintos puntos. Policía Federal, Alto Ricardo intentó correr, pero 2 agentes lo derribaron. Mireya quedó congelada e incapaz de moverse mientras le colocaban las esposas. Me traicionaste, me siseó mientras la llevaban. Ellos no van a dejar esto así. No tienes idea de con quién te metiste. Sus palabras me atravesaron como hielo, y supe que aquello era apenas el comienzo. Incluso con Mireya y Ricardo detenidos, la sensación de peligro no desapareció. La amenaza seguía viva, oculta en otros nombres que aún no conocíamos, gente con recursos e influencia capaces de borrar rastros con un chasquido. Roberto se acercó a mí mientras los agentes subían a los 2 criminales a las patrullas. Usted fue muy valiente, me dijo apretándome el hombro. Lo logramos. Ahora podremos seguir su rastro hasta los jefes verdaderos. ¿Y mi familia?, pregunté todavía temblando. Estamos realmente a salvo. Los mantendremos bajo protección hasta asegurarnos de que todos los implicados estén detenidos, respondió. Ustedes no pueden volver a casa aún. Conseguiré un lugar seguro. En la delegación me reuní con Bruno. Me abrazó con fuerza, lágrimas escurriendo por su rostro. Se acabó, mamá. Salvaste a mis hijos. Pero mientras esperábamos para dar nuestras declaraciones, viendo a Mireya y Ricardo ser interrogados en cuartos separados, mi corazón sabía la verdad. Aquello no era un final. Apenas era el inicio de una batalla larga por justicia y por el futuro de Mateo y Alma. Pasaron 3 meses desde aquella tarde en la plaza. Vivimos ahora en una casa de seguridad del programa de protección de testigos en una localidad discreta del interior de Jalisco, un sustituto silencioso de la vida que dejamos en Santa Catarina. Mateo y Alma están inscritos en una escuela pequeña con identidades nuevas, y Bruno consiguió un empleo remoto para que pudiéramos mantenernos. La investigación avanzó. A partir de Mireya y Ricardo, la policía desmanteló buena parte de una red que operaba no solo en México, sino también en varios países de Latinoamérica. Varios sospechosos fueron capturados, entre ellos un empresario influyente que financiaba parte de la operación. Mireya, sin embargo, se niega a cooperar. Las 2 veces que me llamaron para enfrentarla, su mirada cargada de odio me taladró la piel. Alega haber sido obligada por deudas, pero las pruebas muestran años de participación consciente. Ricardo, por el contrario, se quebró. Habla sin parar, entregando nombres y rutas a cambio de una condena menor. Gracias a él descubrimos la dimensión del horror. Decenas de niños ya habían sido traficados para adopciones ilegales o destinos mucho más oscuros. Bruno quedó devastado. Los primeros días apenas podía levantarse. ¿Cómo continuar cuando descubres que la persona que amabas, la madre de tus hijos, era capaz de algo así? Aún así, poco a poco fue encontrando fuerzas por Mateo y Alma. Los niños no conocen toda la verdad. ¿Cómo explicarles que su mamá planeaba venderlos? Solo les dijimos que Mireya hizo algo malo y tuvo que irse. Aún así, Alma pregunta por ella algunas noches, llorando en silencio. ¿Cuándo va a volver mamá?, me preguntó ayer. No lo sé, mi amor, le respondí acariciando su cabello. Pero la abuela y papá estamos aquí, y te amamos más que a nada. Hoy es domingo. Intentamos construir rutinas nuevas, una vida distinta desde cero. Bruno está en el patio enseñando a Mateo a montar bicicleta sin ruedas de apoyo. Alma está conmigo en la cocina, ayudando, o más bien saboreando la masa de chocolate, mientras hacemos un pastel. El sol entra por la ventana, el viento mueve lentamente las cortinas, y por un momento siento una oleada de amor tan fuerte que me duele. Pienso en lo que habría pasado si yo no hubiera ido a la tintorería aquel día, si el señor Beltrán no hubiera decidido abrir ese bolsillo. A veces el destino actúa a través de detalles minúsculos: un abrigo olvidado, una tintorería antigua,
un hombre honesto que se negó a mirar hacia otro lado. El fiscal nos dijo que Mireya y Ricardo probablemente recibirán penas largas. Las pruebas son abrumadoras y el caso obtuvo atención nacional presionando por justicia. Pero también nos advirtió que el juicio será difícil para Bruno. Tendrá que enfrentar públicamente la traición de su esposa. Roberto sigue visitándonos tanto como delegado como amigo. Fue él quien un día me dijo algo que nunca olvidaré. Aurelia, usted tuvo la fortaleza que muchos no habrían tenido enfrentar una verdad monstruosa cuando lo más fácil habría sido negarla. Pero yo no me siento valiente, solo hice lo que cualquier abuela haría. He aprendido que el coraje no siempre es un acto heroico. A veces es dar pequeños pasos imposibles cuando lo único que quieres es huir. Esta noche, después de acostar a los niños, Bruno y yo nos sentamos en el porche mirando un cielo estrellado más claro que cualquier otro que haya visto. Él tomó mi mano. Gracias, mamá. Por salvar a mis hijos cuando yo estaba demasiado ciego para ver el peligro. Le apreté la mano. Somos familia. Y la familia se cuida. No sabemos cuánto tiempo más viviremos en este limbo lejos de nuestra casa, nuestros amigos, nuestra vida. No sabemos cómo reaccionarán los niños cuando entiendan la verdad. Pero sé que por oscuro que sea el camino, el sol siempre regresa. Mientras estemos juntos, Bruno, Mateo, Alma y yo encontraremos la manera de volver a la luz. Esta mañana, al arreglar la cómoda prestada del cuarto, encontré el recibo amarillento de la tintorería aún guardado en el bolsillo de la blusa que usaba aquel día. Un simple trozo de papel que cambió nuestras vidas. Lo guardé no como recuerdo de la traición de Mireya, sino como símbolo del valor del señor Beltrán y de nuestra resiliencia, y de cómo a veces los peores momentos abren la puerta a un comienzo nuevo. Un día a la vez, una risa a la vez, un recuerdo nuevo a la vez. Y eso es lo único que podemos hacer: seguir adelante, proteger a quienes amamos y creer en los días mejores. El juicio de Mireya y Ricardo comenzó exactamente 6 meses después de su detención. El caso ocupó titulares. La sala estaba llena de periodistas, activistas y ciudadanos indignados. Bruno y yo nos sentamos en primera fila tomados de la mano, sosteniéndonos con la fuerza que solo nace del dolor compartido. Gracias al trabajo meticuloso de Roberto, lograron evitar que Mateo y Alma tuvieran que presentarse al juicio, librándolos del trauma de ver a su madre esposada ante un tribunal. Cuando Mireya entró flanqueada por 2 guardias, casi no pude reconocerla. La reclusión había apagado todo rastro de aquella mujer que antes presumía perfección. Su cabello, siempre lustroso, ahora caía apagado. Su rostro, antes luminoso, estaba hundido por ojeras profundas, pero sus ojos, cuando chocaron con los míos, seguían ardiendo con el mismo odio visceral. El fiscal expuso el caso con precisión quirúrgica, desmenuzando cada pieza de aquel engranaje siniestro. Las fotografías de mis nietos marcadas con los círculos rojos aparecieron proyectadas en una pantalla enorme. La sala entera exhaló un jadeo horrorizado. Después mostraron los estados de cuenta con transferencias millonarias, los boletos de viaje, los pasaportes falsos. Y entonces comenzaron los testimonios. Ricardo, buscando una reducción de condena, lo contó todo: cómo Mireya fue reclutada inicialmente para lavar dinero, cómo descubrió que podía ganar aún más entregando a sus propios hijos. Ella decía que era perfecto, testificó sin mirarla. Nadie sospecha de una madre. Cuando llegó mi turno, sentí como si fuera caminando con el peso de un mundo entero sobre mi espalda. Hablé del abrigo, de la tintorería, de la huida desesperada para proteger a los niños. La voz me falló varias veces, pero pude terminar. Mireya decidió no testificar siguiendo el consejo de su abogado. Sin embargo, durante el alegato final se giró hacia Bruno y hacia mí. Sus labios formaron un mensaje silencioso que me dejó helada. Esto no ha terminado. 3 semanas después se anunció el veredicto: culpables de todos los cargos. 30 años para cada uno, sin posibilidad de libertad condicional por los primeros 20. Al salir del tribunal, Bruno se detuvo en las escaleras respirando hondo. Se acabó, dijo.
pero las palabras de Mireya seguían repitiéndose en mi mente como un eco venenoso. Una semana después, recibimos la noticia de que finalmente podíamos dejar el programa de protección a testigos. Con la mayoría de la red desmantelada, el peligro inmediato había desaparecido. Era momento de reconstruir nuestras vidas. Bruno decidió empezar de cero. Vendió la casa donde vivió con Mireya y compró una vivienda modesta en las afueras de Guadalajara, un lugar tranquilo donde nadie conocía nuestra historia ni el horror que dejamos atrás. En un mes ya estábamos instalados. La casa era pequeña, pero tenía un patio amplio donde Mateo podía jugar fútbol y Alma pasar horas con sus muñecas. Un huerto trasero con manzanos y duraznos prometía cosechas futuras. Bruno halló trabajo en una empresa local y yo comencé a ayudar como auxiliar en la biblioteca de la escuela de mis nietos. Con el tiempo fuimos conociendo vecinos, formando amistades nuevas, recomponiendo rutinas. Los niños se adaptaron con la resiliencia milagrosa de la infancia. Mateo entró al equipo de fútbol y pronto hablaba de nuevos amigos. Alma, más tímida, tardó un poco, pero finalmente se encariñó con su maestra y llenaba la casa de dibujos coloridos. A veces preguntaban por su madre, pero menos que antes. Una noche, mientras Bruno acostaba a Mateo, el niño preguntó: «Papi, mamá hizo algo muy malo, ¿verdad?». Cuando Bruno me contó después, tenía los ojos llenos de lágrimas. No supe qué decir, confesó. ¿Cómo se le explica eso a un niño de 8 años? Con el tiempo, le dije abrazándolo. Solo con el tiempo. Un año pasó, luego otro. La vida siguió con sus cumpleaños, navidades y pequeños milagros cotidianos. Bruno conoció a Ana, una profesora de música de la escuela. Yo al principio desconfié. Después de lo vivido, ¿cómo no temer? Pero Ana se acercó con paciencia y respeto, queriendo a Bruno y a mis nietos con ternura sincera. En nuestro tercer año en Guadalajara se casaron en el jardín de la casa. Mateo, con 10 años, fue el paje orgulloso. Alma, con 8, lanzó pétalos rosados mientras su vestido giraba al compás del viento. Ver a Bruno sonreír otra vez y a mis nietos abrazando a Ana con cariño auténtico me llenó de una paz que creí perdida. Parecía que por fin habíamos alcanzado un final feliz. Hasta que llegó la carta, un sobre sencillo sin remitente dirigido a mí. Dentro, una sola hoja, un mensaje mecanografiado: «Ella sale pronto. Nunca olvidó lo que hiciste. Prepárate». Sentí como algo helado me subía por la columna. Mireya no podía estar por salir. Su condena era de 30 años y apenas habían pasado 3. Una apelación, un trato, una fuga. No le mostré la carta a Bruno. Él al fin estaba encontrando la felicidad. Estaba rehaciendo su vida. No quería arrancarle esa paz que tanto le había costado. Pero yo sabía que el pasado, cuando no se entierra bien, siempre encuentra la manera de regresar. ¿Cómo podría arrastrar a Bruno de nuevo a esa pesadilla? No podía. En lugar de contarle, llamé a Roberto, quien había seguido en contacto con nosotros todos esos años. Después de escucharme, su respuesta fue inmediata. «No es posible. Mireya sigue en un módulo de máxima seguridad. Esto debe ser solo un intento de intimidarlos». «¿Pero cómo demonios encontraron nuestra dirección?», pregunté, sintiendo cómo el miedo me subía a la garganta. «Hemos sido tan cuidadosos». «Voy a investigarlo», prometió. «Mientras tanto, refuercen todo. Cámaras, alarmas, luces de movimiento. Y avísenme si reciben cualquier otra cosa». Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Vivíamos saltando ante cada ruido. Bruno, al ver mi inquietud, insistió tanto que terminé mostrándole la carta. Se quedó helado. Luego reaccionó de inmediato. Instaló un sistema de seguridad completo. Cambió cerraduras, reforzó ventanas. Incluso adoptó un pastor alemán enorme, Max, que se hizo inseparable de Mateo. Pasaron 2 semanas sin incidente alguno. Empecé a pensar que Roberto tenía razón, que quizá fue obra de algún simpatizante de Mireya o de Ricardo, alguien que encontró nuestro rastro y quiso asustarnos. Entonces, aquella mañana de sábado, mientras preparaba el desayuno con el aroma del café envolviendo la cocina,
y los niños aún dormidos, el timbre sonó. Bruno y Ana habían salido a correr como cada día. Miré por la mirilla. Nada. Abrí con cautela. Nadie. Solo una caja pequeña en el suelo. Todo mi cuerpo me gritó que no la tocara, que llamara a la policía. Pero antes de reaccionar, Max se adelantó moviendo la cola, olfateando la caja, con entusiasmo infantil. La tomé con cuidado y la llevé a la cocina. Cuando la abrí, sentí un escalofrío que me recorrió entera. Dentro había 2 muñecos de trapo grotescamente parecidos a Mateo y Alma, ambos con círculos rojos pintados en la cara y alfileres clavados en el pecho. El horror me hizo soltar la caja. Subí corriendo para ver a los niños. Dormían profundamente ajenos a la amenaza. Con manos temblorosas llamé a Roberto. En menos de una hora, policías llenaban la casa. Roberto llegó después de conducir más de 200 kilómetros. Examinó los muñecos con el ceño fruncido. Esto no es un juego. Su voz era de piedra. Vamos a reforzar su seguridad e investigar a fondo. Cuando Bruno y Ana volvieron, encontraron la casa llena de agentes. Él escuchó mi explicación y solo dijo: «Nos vamos. Ahora mismo». No había nada que discutir. En pocas horas empacamos lo esencial y dejamos atrás la casa donde habíamos vivido 3 años. Roberto nos llevó a una instalación segura mientras continuaba la investigación. Pasamos una semana en aquel lugar frío y sin alma. Los niños confundidos, Ana y Bruno, tratando de mantenerlos tranquilos. Yo me culpaba. Pensaba que si jamás hubiera descubierto el abrigo de Mireia, quizá todos viviríamos en ignorancia. Un pensamiento cruel, egoísta, que me esforzaba por alejar en cuanto asomaba. La verdad fue lo correcto. Salvé sus vidas. En el 8º día, Roberto llegó con una expresión que no pude leer. «Encontramos quién envió los muñecos». «¿Y no fue Mireia?», preguntó Bruno, apretando la mano de Ana. «No, fue una mujer llamada Mónica Silva, hermana de Ricardo. Quería asustarlos, vengarse de ustedes por lo que le ocurrió a su hermano. No tiene conexión real con Mireia, ni planeaba dañarlos físicamente». Sentí un alivio tan grande que las piernas me fallaron. «¿Entonces se terminó?», pregunté, casi temiendo la respuesta. Roberto asintió, dejando ver por fin una sonrisa cansada. «Se acabó. Mónica está arrestada. Mireia sigue incomunicada. Están libres de peligro». Esa noche dormí profundamente por primera vez en semanas. Cuando desperté, Mateo y Alma jugaban en el pequeño patio de la instalación, como si todo hubiera sido una mala pesadilla. «¿Y ahora?», pregunté a Bruno mirando a los niños. «Volver a casa no es opción». Ana, siempre firme, propuso algo inesperado. «Mi familia tiene una casita en la costa de Jalisco. Lleva años deshabitada. Podrían quedarse allí. Y así, una vez más, empacamos nuestras vidas». La casa era modesta, antigua, pero estaba a orillas de una comunidad de pescadores cerca de Puerto Vallarta. Las olas golpeaban la playa a unos pasos. Era paz. Paz verdadera. Después de años mirando por encima del hombro, finalmente podíamos respirar. Los niños entraron a la escuela local, hicieron amigos en cuestión de días. Bruno pudo continuar su trabajo a distancia y Ana comenzó a dar clases de música en la comunidad. Yo, por mi parte, pude sentarme por primera vez en mucho tiempo, mirar el mar desde el porche y comenzar a escribir nuestra historia. No para mostrarla al mundo, sino para entenderla. Quizá algún día, cuando Mateo y Alma sean adultos, podrán leerla. Hoy, mientras escribo estas últimas líneas, miro hacia atrás y comprendo cuánto hemos avanzado. Mateo tiene ahora 12 años y es capitán del equipo de fútbol. Alma, con 10, descubrió un talento para la pintura. Sus cuadros están colgados por toda la casa. Bruno y Ana hablan de tener un bebé. Nuestra familia, antes quebrada por el horror, vuelve a florecer. A veces, cuando camino sola por la playa al atardecer, pienso en Mireia. Pienso en la mujer que una vez quise como hija y en la sombra que se reveló después.
No entiendo cómo alguien puede traicionar a su propia sangre de una manera tan monstruosa. Tal vez nunca lo comprenda, pero ya no permito que esos pensamientos me consuman. En su lugar, miro hacia nuestra casa iluminada por la luz cálida de las lámparas donde sé que mi familia me espera. Una familia que, a pesar de todo, encontró el camino de regreso a la felicidad. Y pensar que todo comenzó con un abrigo que llevé a la tintorería